10 de enero del año 705 después de la fundación de Roma, el 49 antes del nacimiento de Cristo. Hacía mucho rato que el sol se había puesto tras los Apeninos. Los soldados de la 13ª Legión aguardaban en la oscuridad, en perfecta formación y en orden de marcha. Aunque la noche era fría, estaban acostumbrados a los sufrimientos. Durante 8 años habían seguido al gobernador de la Galia de una sangrienta campaña a otra, a través de la nieve y del abrasador verano, hasta los mismísimos confines de la tierra. Ahora, tras regresar de las tierras salvajes del norte, estaban dispuestos a cruzar una frontera muy diferente. Frente a ellos fluía un pequeño arroyo. La orilla en la que se encontraban los legionarios pertenecía a la provincia de la Galia, la otra a Italia, y en ella estaba el camino que llevaba a Roma. Sin embargo, si los soldados de la 13ª Legión tomaban ese camino, estarían cometiendo el más grave de los crímenes, pues no solo atravesarían los límites de su provincia, sino que quebrantarían las leyes más sagradas del pueblo romano. De hecho, comenzarían una guerra civil. Pero los legionarios lo sabían desde que emprendieron la marcha hacia la frontera. Y estaban dispuestos a hacerlo. Golpeando el suelo con los pies para ahuyentar el frío, esperaban a que los trompetas les diesen la señal de entrar en acción, de echarse las armas al hombro, de avanzar, de cruzar el Rubicón. Soy Jesús González Lourido y hoy, en Ni una semana sin libros, hablamos de Rubicón, auge y caída de la República Romana, de Tom Holland. Con las líneas anteriores comienza su libro Tom Holland, historiador británico, con varias obras a su espalda dedicadas a la divulgación histórica, por supuesto. Y en esta, en Rubicón, nos lleva a recorrer, entre otros, el siglo I a.C., un siglo decisivo que llevó el caos a la República Romana y que finalmente acabó con ella para dejar paso al imperio de la mano de Octavio Augusto. Pero no adelantemos acontecimientos. Abre el libro un prefacio centrado en el momento decisivo en que Cayo Julio César, el famosísimo Julio César, decide desobedecer al Senado y entrar con sus legiones en Roma cruzando el río Rubicón. Bueno, río. El Rubicón es el Manzanares de Italia, para entendernos. Que, como dijo un embajador alemán del 17, de apellido impronunciable, un tal Juan de Reweiner, era el mejor río de Europa porque era navegable a caballo. Pues esto, cruzar el Rubicón, era algo que César tenía prohibido hacer, y que desde luego hizo, era Julio César. Lo que desencadenaría la segunda de las 4 guerras civiles que la República sufriría en menos de un siglo, dejándola tan lista de papeles que ni Cicerón fue capaz de revivirla. Pero ¿cómo llegó la República a sufrir un periodo de tal inestabilidad? El relato, propiamente dicho, nos retrotrae a los orígenes de Roma, a la monarquía, donde mito y historia se funden y confunden. A partir del final de esta, con la caída del último rey, Tarquinio el Soberbio, en el 509 a.C., Tom Holland hila la historia de la Roma republicana aunando en su narración información contextual relativa a la sociedad, a la economía, a los usos y costumbres, a las creencias y personajes a los que seguimos en su trayectoria vital, que es lo mismo que decir la trayectoria vital de la propia ciudad de Roma, de la propia República.
Eso sí, háganse con papel y lápiz porque el listado de personajes y de lugares crece y crece según avanzamos hasta alcanzar un número muy considerable. Parece casi una de estas novelas de Ken Follett en que viene un índice de personajes de tantísimos que hay. De igual modo, las tramas políticas se complican tanto y hay tanta gente implicada que ríanse ustedes de Juego de Tronos y de las series de thrillers políticos que ahora abundan tanto. Y que, por cierto, toman en su gran mayoría inspiración en los tejemanejes políticos de la antigua Roma. Y esto es lo bueno y lo valioso de Rubicon, su capacidad para hacernos partícipes de uno de los periodos más convulsos y decisivos de la historia de la humanidad. Y ya que también está de moda la política ficción, pongamos que Roma nunca se hubiese visto abocada al imperio. Sin duda, el mundo en el que vivimos sería muy, muy diferente. Hagan también un ejercicio de analogía de la Roma del cambio de era y del mundo actual. El escenario es distinto, sí, eso es innegable, pero los actores, los seres humanos, no somos sustancialmente otros. De Oriente al extremo de la Tierra de Fuego y de allí al último rincón de Alaska, todos somos hijos de Roma. Compartimos las mismas pasiones, las mismas ambiciones, los mismos placeres, los mismos temores que los romanos. Prácticamente hasta el mismo idioma. Mientras preparaba este podcast, leí un comentario en YouTube que decía algo así: imaginad lo que sería viajar entonces de Londres a Jerusalén sin salir de un mismo país. Somos, todos nosotros, herederos de aquellos que tuvieron la ambición, el ánimo y la arrogancia de apoderarse de gran parte del mundo conocido y levantar una civilización que hoy, mucho más de 2000 años después, aún perdura. Todo esto nos lo deja claro la lectura de Rubicon. La idea, manida es verdad, pero no por ello menos cierta, de que somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Tom Holland, Rubicon, auge y caída de la República Romana.